Hasiko gara batzordea, ¿vale? Vamos a empezar la comisión. Vamos a ver si se arregla mientras tanto el servicio de traducción, pero es que yo creo que tenemos bastantes preguntas y nos va a llevar bastante tiempo la comisión de hoy, entonces creo que lo correcto sería comenzar ya. Entonces, pues bueno, el primer punto del orden del día sería la aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión celebrada el 21 de enero del 2021. En este punto no hemos recibido nada, no sé si tenéis algo que aportar y si no, pues damos por aprobada el acta de la sesión anterior. El segundo punto es propuesta para la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que afecta a los artículos 7.1.3, 11.6.2, 7.4.7, 6.3.29, 6.3.33, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.1.13 y 6.3.40 de sus normas urbanísticas, con resolución de las alegaciones presentadas por don Antonio Perales Ibarra y otros. Isabel, cuando quieras. Sí, bueno, a ver, se os ha remitido la propuesta. La propuesta es de resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de la modificación puntual. Igual empezamos por repasar el contenido de la propia modificación, que, si recordáis, afectaba a los siguientes puntos. De un lado, se pretendía suprimir la obligación del estudio de detalle en caso de sustitución de edificación. También se pretendía posibilitar que los espacios bajo cubierta existentes a la aprobación del Plan General pudieran constituir una vivienda independiente. Se posibilitaban usos bajo rasante distintos del garaje, instalaciones o trasteros para equipamientos privados, para uso residencial comunitario y para uso hotelero. Además, se matizaba la obligatoriedad de que toda planta de vivienda esté elevada sobre el terreno urbanizado contiguo para exigirla solo para los edificios levantados tras la entrada en vigor del Plan General. También la modificación también se dirigía al no cómputo de edificabilidad cuando se cubrían canchas deportivas en parcelas calificadas con el uso de equipamiento. Y, por último, se querían modificar las exigencias para tendederos. Bueno, la aprobación inicial se produce y se abre un trámite de información pública en el que se deducen alegaciones. Ya habéis podido ver en la propuesta que se os ha remitido que las alegaciones versan sobre cuestiones que ya están resueltas, de manera que la propuesta se dirige a desestimar las alegaciones porque esas cuestiones pues, ya encuentran encaje en la propia modificación puntual. Un tema llamativo es el de la evaluación ambiental. Sabéis que se inició el procedimiento de evaluación ambiental estratégica como procedimiento simplificado. La Dirección Ambiental del Gobierno vasco determina que no se ha acreditado que estemos dentro del ámbito de la evaluación ambiental estratégica simplificada. A la vista de esta resolución se ha pedido un informe externo a una consultora ambientalista que acaba determinando que la modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, lo que nos excluye de lo que es el ámbito de la Ley de Evaluación Ambiental y entonces no hay que hacer esa evaluación ambiental. Esa es la conclusión. Así, bueno, pues la propuesta se dirige a la desestimación de las alegaciones y aprobación definitiva de la modificación puntual. Vale, galderari badaukazue? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hurrengo puntura pasako gara, hirugarren. Ai, bai, barkatu. Bai, egia da. Bozketara pasako gara, bai, egia. Barkatu. Aldeko botuak? Votos a favor? EAJ, PNV eta PS, Euskadiko Ezkerra. Eta, bueno, kontrako botuak? Ez dago? Abstentzioak, markatu. PP eta Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Vale. Hirugarren puntua, Soiube kaleko 6. zenbakiko luzatirako xehetasun azterlanari behin betiko onarpena ematea. Tercer punto, propuesta para la aprobación definitiva del estudio de detalle para la parcela sita en el número 6 de la calle Soiube. Deialdearekin batera, jaso duzue txostena, junto a la convocatoria se os ha mandado el informe. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? Bai, Eduardo, adelante.
Sí, a mí me gustaría saber si puede ser o que nos remitáis el estudio de detalle, cómo va a quedar el objeto, cuál es. ¿Van a derribar el edificio, hacer uno nuevo o cuál es? Porque el estudio de detalle no viene. Sí, es sustitución de una edificación por otra de nueva planta. ¿Quieres el plano? El plano del nuevo edificio del entorno edificatorio. Sí, O sea, de porque lo que son... en la zona esa de Sollube son un montón de chalets del mismo estilo todos, y van a quitar uno y van a hacer otro, y que empezamos a cambiar toda la zona, porque empieza uno, van a cambiar todos. No sé, me preocupa que esa zona que es tan característica y todos los chalets son edificios, pues, que empiecen a derribar chalets y a hacer nuevas casas. ¿El objetivo es hacer un edificio de viviendas o qué van a hacer ahí? Pues sí. Sí. Ya te mandamos la documentación. Vale, mandar la documentación. Me preocupa, la verdad que es una zona que puede cambiar entera, ¿sabes? Empezamos a quitar casas y a hacer edificios, no sé, vale. Besterik, ¿alguna pregunta más? Bueno, hori. Bozkatzera pasako gara, orduan. Aldeko botuak, votos a favor, EAJ eta PC Euskadiko Ezkerra. Bai? Abstentzioak, PP, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta kontrakoak ez daude. Vale, laugarren puntua. Arrigunako jaitzierako laugarren zenbakiko lursatirako xehetasun azterlanari behin betiko onarpena ematea. Punto 4. Propuesta para la aprobación definitiva del estudio de detalle para la parcela sita en la bajada Arrigunaga número 4. Gauza bera, deialderekin batera, jaso duzue txosten informazioa, galderarik, alguna pregunta? Eduardo, adelante. Igual que en el punto anterior, si nos podéis mandar el estudio de detalle, pues lo agradezco, me mandáis por email. El estudio de detalle de este edificio también, del nuevo de bajada de Arriaga 4, si nos lo puedes mandar también, pues te lo agradezco. Gracias. Carolina, bye. A ver, la pregunta era porque por esa zona ya se derribó una edificación y queríamos saber si era la misma o es otra, ¿verdad? Más adelante. Esa era la duda, la de atrás. Enfrente. Sí. Vale, bozketara pasako gara, aldeko botuak EAJ-PNV eta PSOE Euskadiko Ezkerra, bai. Abstentzioak PP, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta kontrako boturik ez dago. Vale. Bosgarren puntua, arloka hainbat gairi buruzko informazio orokorra. Punto 5, información general acerca de distintos asuntos del área. Vale, hemen daukagu, Getxoko udalaren eta Garbiker arteko hitzarmena hondakin organikoen tratamendua hobetzeko. Convenio entre el Ayuntamiento de Getxo y Garbiker para la mejora del tratamiento de residuos sólido orgánico. Joseba, nahi dozunean, bai. Bueno, era informaros, daros cuenta de que este martes ya pasó por Junta de Gobierno la habilitación para poder firmar el convenio entre el Ayuntamiento de Getxo y Garbiker. Como sabéis, esta era una propuesta que lleva 2 años en gestión. Es fruto de la propuesta del grupo de trabajo, una de las acciones previstas y de un posterior acuerdo del Gobierno con EH Bildu. Entonces, el convenio que se va a suscribir viene a detallar las obligaciones de las partes, que en principio lo que hace Garbiker es implantar una planta de compostaje, en principio municipal, con vocación futura de carácter comarcal, para el tratamiento de la fracción orgánica, que, como sabéis, a partir del 1 de marzo ya será completa, es decir, además de vegetales, admitirá carne y pescado. Entonces, los compromisos que asumen las partes es, por un lado, Garbiker pone la maquinaria necesaria para el establecimiento de un centro de compostaje en el complejo medioambiental municipal de Larrañasubi, que la maquinaria consiste en un reactor vertical, una trituradora y una cribadora. Asume el coste de mantenimiento de las citadas máquinas y los seguros de responsabilidad civil necesarios para su cobertura. Realizará las pequeñas obras de acondicionamiento que haga falta tanto en el suelo como para los suministros, y se garantizará el suministro de los residuos urbanos procedentes del contenedor marrón. Por su parte, como ayuntamiento, lo que asumimos es ponemos a su disposición el suelo necesario para la implantación de esa maquinaria, y además, porque este tiene un carácter de prueba piloto experimental que va un poco más allá de las resto de plantas de compostaje, donde el ayuntamiento, fruto de diversos estudios compartidos con ellos, hemos visto la posibilidad de potenciar la capacidad de tratamiento mediante la realización de un pretratamiento de deshumectación
del residuo orgánico. Entonces, el Ayuntamiento en esa prueba experimental lo que incorporará es maquinaria previa que deshumectará la fracción orgánica antes de meter al reactor vertical, que es el tratamiento estándar. También nos comprometemos, la gestión de las personas que lleven la planta será nuestra. También colaboraremos en la aportación de bioresiduos, haremos gasto frente a los gastos de suministros de agua, luz y combustible. Y, por supuesto, para ambas partes serán el resultado del compost que de ahí se salga, así como los conocimientos que vayamos adquiriendo, toda vez que si esta prueba experimental da los resultados previstos, bueno, pues tiene vocación de ampliar su campo de actuación a otras plantas. Este convenio de prueba piloto finaliza en principio el 31 de diciembre de este año. No obstante, dado su carácter experimental, se prevé una posible prórroga de hasta 4 años. ¿Alguna cuestión? Sí, Eduardo, ¿no? Gracias. Varias preguntas sobre, bueno, me imagino que nos mandaréis el convenio o que lo veremos en la Junta de Gobierno la semana que viene, pero bueno, me imagino si nos puedes mandar el convenio, pues te lo agradezco. Algunas preguntas sobre la instalación. Nosotros nos hacemos cargo, veo, de una planta pretratamiento. ¿Eso es lo que estaba en los presupuestos, la partida esa económica que estaba en los presupuestos? ¿Esta planta de pretratamiento que costaba tanto? No. Pero esta es la prueba piloto previo experimental que, en caso de que funcione, se desarrolla en esa planta de tratamiento. Que es lo que está en los presupuestos de dinero. Sí, pero eso va más allá de la que es la prueba experimental. Lo que estamos con Garbiker es solo para la fracción orgánica. Esa prueba también prevé un pretratamiento para la fracción resto. Entonces, si queréis, bueno, la información, si queréis, para la siguiente hablamos de esa otra experiencia. Pero esto es simplemente para las plantas de compostaje de carácter comarcal que va a implementar Diputación. Una es en Guecho. En Guecho, como teníamos en desarrollo, fruto de esos acuerdos y de ese trabajo, la previsión de implantar una planta local que iba más allá del pretratamiento normal, lo que pretendemos es, siguiendo pautas que hay en otros países europeos básicamente, es deshumectar la materia hasta un porcentaje antes de meter a esta planta estándar, con lo cual multiplicamos la capacidad de la máquina pues en un porcentaje alto, con lo cual hace falta menos instalación, menos consumos, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos probando es algo que funciona en interiores, lo estamos sacando a un tratamiento de exteriores. Entonces tenemos que ver hasta dónde funciona, porque también hay que fijar el grado de humedad que necesita. Hay que mantener un grado de humedad en la materia para que funcione el tratamiento estándar que pone la Diputación. Entonces, ese es el ajuste que prevemos hacer de aquí a final de año, fruto del cual bueno, pues se toman las decisiones de seguir con el estándar de Diputación en otras plantas o tender hacia lo que estamos probando en Guecho. Ya que es una planta comarcal, dos preguntas. Es que lo has dicho, pero no te he entendido. ¿El compost resultante lo va a gestionar Garbiker o nosotros o eso quién lo va a vender? En principio, de momento es carácter local, es decir, porque en la prueba piloto no prevemos que hagamos grandes cantidades de tratamiento, pero la vocación es, una vez que esto acabe, comarcalizar, lógicamente, la planta. Y el compost es al 50%, es decir, el resultado... Sí, 50%. 50% en principio. Todo el conocimiento del compost, o sea, todos los resultados que se deriven son compartidos. Y entonces, he entendido que la planta que pone la Diputación no va a ser para toda la comarca de Oribe Costa. Sí, la vocación es para toda la comarca, pero en principio el tratamiento, es decir, el compromiso es nuestro. Otra cosa es lo que Diputación lleve allí para tratar además de lo nuestro. Eso, ¿vale? ¿Y vamos a cobrar algo a los demás municipios Eso es por precio traer el público. compost a nosotros? Eso es precio público. Es decir, nosotros nos beneficiaremos, pero es como la planta que tiene en Bilbao, donde Bilbao tiene una serie de condiciones mejor con respecto al resto del municipio. Pero el precio público está fijado igual. Por tonelada de tratamiento se cobra tanto. Si es orgánica, si es fracción resto o si es... Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carolina. Vale, enlazando con esto, habíamos comentado en la última reunión que tuvimos que se convocaría igual el primer trimestre, más o menos, el foro de residuos. Os quería preguntar un poco por ello, porque pues creo que esto pues también se tendrá que comentar allí. Pues sí, estamos deseando convocar, pero bueno, estamos pendientes un poco de la evolución de la pandemia. Es decir, como comentamos, somos muchos, somos 16 o 18 en principio personas.
Entonces, bueno, queríamos hacer una primera reunión formal presencial. Entonces, bueno, vamos a ver si para marzo conseguimos, porque en realidad arrancaríamos dando cuenta de los acuerdos y de la implementación de las acciones. Es decir, no necesitamos en este momento para 2020 tomar decisiones nuevas. Nuestro objetivo es conseguir acabar de implementar todas las acciones aprobadas en el 18. Entonces, por eso, bueno, pues estamos ahí deseando convocarlo, pero, bueno, pues a ver si es verdad que esta tendencia de baja nos permite, pues antes de Semana Santa, desde luego, tener una primera reunión de constitución del nuevo equipo y dar cuenta de la situación y recogiendo sugerencias que se puedan aportar. ¿Alguna otra cuestión? Vale, en este mismo punto os queríamos... Por completar esto, porque va relacionado, como sabéis, pues habéis podido leer, ya se pueden suministrar bolsas de reciclaje para materia orgánica en las máquinas que hemos puesto en distintos puntos. Se da un paquete de 37 bolsas cada cuatrimestre y un pequeño botecito con compost, ¿vale? Bueno, una muestra del resultado del tratamiento se devuelve. Y eso se puede sacar cada 17 semanas, ¿vale? Y que también era un acuerdo y un compromiso adquirido en el 2018. Y por otro lado, también ha salido nota de prensa, porque el lunes salió, sabéis que estamos en el proyecto europeo for Life, que consiste en probar unos contenedores inteligentes para la recogida de tablets, teléfonos fijos y móviles, radios, videoconsolas, relojes, marcos y libros electrónicos, ordenadores portátiles, agendas electrónicas, videocámaras y memorias USB, que viene un poco en línea de la compensación también de las bolsas para la orgánica, en el sentido de que por cada elemento que metas a esa máquina te identificas con un código de barras y te devuelven a través de la app que te conectas con la máquina, por cada elemento que metas, un eco, le llaman eco, no me acuerdo ahora, eco no sé qué, ecocrédito, que es a elección de quien introduce el elemento compensable con €1 de descuento por cada ecocrédito en una tienda en Espercordevi de Romo, que es el único establecimiento de electrodomésticos que se ha querido participar en la prueba, o ese euro se destinará a plantación, a futuras plantaciones de más árboles en el municipio, a elección de la persona que esté. Entonces, bueno, esto es un proyecto piloto que dura hasta septiembre, estamos en la fase final. Lo que se trata es de validar el compost con la implicación de la ciudad, el contenido inteligente con la participación de la ciudadanía. Y en este momento está una máquina en la Romo Kulturechea y otra en el Colegio Público Romo. Estarán 2 meses y a partir de ahí se buscarán nuevas ubicaciones. Estamos buscando otro centro escolar en la zona de Algorta Andramari y en algún otro equipamiento municipal, probablemente que será Bechoquirola, que el Fadura, supongamos. Pero bueno, eso también queríamos. Como está todo un poco relacionado y casualidad ha venido todo junto a la vez en una semana, así es la vida, pues aprovecho para dar cuenta de todo. Es que ricasco. Bai, Nerea. Bai, ni galderatzu bat, zalantza bat sortu zait. Ze jarriko da, Algorta Andramari getxo zonaldean, iraietik aurrera edo aurretik aurreikusten da jartzea? ¿Dices el contenido inteligente? Bai. Bueno, en principio tenemos 6 meses más o menos y aquí tenemos 2 meses en las ubicaciones actuales. Luego iremos, pues es que Fadura lo tenemos bastante sencillo por la dinámica de gente que va, pero bueno, pero no tenemos decidido todavía. Están buscando el centro escolar, están en contacto con 2 de la zona de Andramari. Estamos buscando la gente que más activa ha sido con respecto a la Agenda 21, los centros escolares. Entonces, son los primeros a los que se les está llamando. En cuanto tengamos fija, pues os daremos cuenta. Pero vamos, 2 meses calculamos para... Vale, eskerrik asko. Vale. Pues en este mismo punto también queremos informaros que el próximo viernes 19, bueno, es decir, mañana, se firma el acta de replanteo e inicio de la obra rehabilitación de los aseos de la plaza del Puente Vizcaya. El plazo de ejecución van a ser 10 semanas y la inversión es de 143.020 euros, IVA incluido.
El objeto de la actuación es el proyecto de rehabilitación, pretende una mejora sustancial en los aseos subterráneos existentes en la plaza del Puente Vizcaya. Se actualizan mediante la demolición de todos los componentes y la ejecución de unos nuevos aseos en idéntica localización a la actual. Asimismo, el proyecto prevé incrementar la escasa altura libre interior de los aseos actuales. A día de hoy, la plaza que da acceso a los aseos públicos tiene un recorrido accesible mediante una rampa, sin embargo, no existe recorrido completamente accesible hasta el interior de los baños. La solución propuesta, además de la reforma integral de los aseos, propone una actuación exterior resolviendo la accesibilidad con la mínima afección posible a la plaza y al entorno del puente colgante. Además, incorporará un aseo adaptado mixto para personas con movilidad reducida, el cual también dispondrá de un cambiador para bebés. Medidas para paliar las molestias a la ciudadanía. Se van a proceder a contratar y a instalar el suministro de un módulo de aseos provisionales para que durante el transcurso del periodo que duran las obras, que hemos dicho que eran 10 semanas, exista esa alternativa. Y durante el fin de semana próximo aún estarán operativos los aseos, que será a partir del lunes 22 de febrero, cuando se procederá a delimitar la zona de obra mediante vallado y quedarán inoperativos los actuales aseos existentes a partir de esa fecha. ¿Vale? Calderarik. Vale, pues pasamos al punto 6, ruegos y preguntas. Primer escrito presentado por el Partido Popular con el número de registro telemático 300/2021. Sí, bueno, esto es una curiosidad que en las calles de Obispo Echeandía y Artibay, como habéis visto, han pintado al revés las señales de vías peatones. Entonces, no sabemos cuáles son motivos, o que se han equivocado o que vamos a cambiar la dirección de tráfico en estas carreteras. Bueno, pues el motivo por el cual están esas señales horizontales al revés es porque se hizo la obra, se ejecutó las obras civiles de la plataforma única de esas calles de Obispo Echeandía y Artibay, y 6 meses a posterior, o sea, 6 meses más tarde, en modo de reorganizar la circulación de esa zona de Algorta, se decidió cambiar el sentido de la circulación y por eso ha quedado pendiente de adaptar la señalización horizontal que hacéis referencia en vuestro escrito. Vale, pues siguiente escrito, también presentado por el Partido Popular con el número de registro telemático 866/2021. Gracias. Eso se refiere a una pregunta que hicimos ya hace unos cuantos meses en las que os preguntamos por el callejón que da comunicación de Cristóbal Colón con el metro. Teníamos que aclarar la titularidad, ya han pasado ya 3 meses de entonces, a ver si ya habéis aclarado de quién es la titularidad de ese callejón. Y como decimos, si no hemos conseguido aclarar la titularidad, por lo menos que se cierre, ya sabéis que crea muchas molestias, pues para tomar alguna medida. Gracias. Vale, bueno, efectivamente, en la comisión de septiembre creo que es cuando comentamos aquello, que estábamos depurando los expedientes, sobre todo pues para aclarar cuál era la titularidad. Bueno, ahora ya podemos decir que ya tenemos alineados los expedientes urbanísticos, el del registro de la propiedad y el del catastro. Y aparte también hemos comprobado físicamente que queda delimitada la zona por un muro bajo existente que separa tanto la zona pública como la privada. Es verdad pues que hay ahí ahora una maraña de vegetación bastante importante, que hay que adecentarlo, hay que seguir abriendo ese camino para dar esa accesibilidad y para dar esa conexión, que es la que estamos buscando entre Cristóbal Colón y la estación de Neguri. También tendríamos que empezar las tareas de coordinación con CTB, o sea, con el Consorcio de Transportes, porque en estos momentos, pues justo esa puerta que da a ese callejón está permanentemente cerrada. Entonces, pues bueno, para ya de una forma dejar conectado lo que hemos dicho, Cristóbal Colón, con la parada de la estación, pues tendríamos que coordinarnos también con el Consorcio de Transportes. Bueno, entiendo entonces que el terreno es municipal, ya sé, el muro ya sé que está porque se ve en la finca, y tenéis objetivo, intención de limpiarlo y hacer la acera y conectarlo con el metro, ¿no? Normal que esté cerrada la puerta porque da la huerta, ahora da la selva. Lo vais a hacer, tenéis la intención de hacerlo, ¿no? Sí. Vale, bueno, gracias. Bueno, pues siguiente escrito, telemático también presentado por el Partido Popular con el número 1052/2021.
Sí, esa es otra peculiaridad de nuestro municipio. En la calle Amistad, como veis en la foto, pues no sabemos por qué hay un trocito ahí que no hay acera. Pues a ver la explicación que tiene, no sé cuál es el motivo. Bueno, pues la explicación es la siguiente. He traído una fotografía que no se ve muy bien, pero justo es ese tramo. Aquí había antes, ahora ya no está, había antes una tienda de decoración, me parece, que se ha trasladado a otra calle de las Arenas, a la calle Urquijo. Bueno, esa parte del local tiene unos respiraderos. Y es más, esa parte de la calle Amistad está deprimida en comparación con el vial y con los otros dos extremos de la acera. Entonces, si embaldosásemos, o sea, si adoquinásemos esa zona, dejaríamos inhabilitados los respiraderos. Es por ello por lo que no está hecho. Ahora se dispone, desde Vialidad se dispone de una solución que sería en lugar de colocar esa baldosa, hacer un troquelado parecido a la baldosa para igualar la acera misma. Pero el motivo por el que no está hecho es precisamente por eso, porque es que si no se quedarían los respiraderos tapados y claro, pues estaríamos perjudicando al local que está ahí abajo. ¿Que hay un local de bajo tierra o qué? Es el local, pero ese local tiene una lonja abajo. ¿Tiene unos respiraderos que salen a la acera? ¿Y ocupa toda la acera el respiradero o qué? ¿Vale? El respiradero estará pegado a la fachada, me imagino. Están aquí. Eso es. Están en la parte de abajo. Entonces, si llegamos a embaldosar, taparíamos los respiraderos, porque esa parte de la acera está deprimida en comparación con la acera. Vale. Vale, gracias. Bueno, pues siguiente escrito, presentado también por el Partido Popular con el registro telemático número 1056/2021. Gracias. En este caso es una propuesta que os traemos porque ya veis que en estas fotos que os aportamos del Parque Guernica, pues ya veis que se dejan un montón de bicis tiradas por allí, atadas a los árboles de mala manera, y entonces os proponíamos que colocáis algún tipo de estructura dentro del parque, o sea, ahí en la zona del parque, para que la gente dejase las bicis organizadas, porque esto parece de no, pero molestan. Están las bicicletas tiradas por el suelo, atadas a los árboles o tal, a la gente que no es joven o tal, pues le causa molestias, y es una propuesta de que instalaseis algún tipo de aparcabicis sencillo para que la gente dejase un poco las bicis organizadas, que bueno, ya sabemos que los chavales igual pasan luego a utilizarlo, pero por lo menos que no se quejen de que no hay nada, ¿no? Vale, sí. Bueno, os he traído un listado de todos los aparcabicis que tenemos en el municipio, que vienen a ser alrededor de 70 elementos instalados por parques, calles y demás, que vienen a dar pues un espacio a unas 500 bicicletas, para aparcar unas 500 bicicletas. ¿Cómo se suele proceder a la instalación de estos elementos? Pues lo que si se detecta por parte de Vialidad, pues bueno, se coloca, se mira la zona si efectivamente no hay ninguna instalación hecha y se colocaría. O si se recibe una petición o una sugerencia, como es este caso, que hemos tomado este escrito como sugerencia de colocar un aparcabicis en el Parque de Guernica, ya se ha tramitado la orden para realizar esta tarea y en breve pues se instalará ese aparcabicis en este parque. Pues muchas gracias por atender la petición. Que no sean esos aparcabicis redondos que ponéis en la vía pública, porque aquí ya veis que eso no servirían, tiene que ser esos pequeñitos que hay. O sea, un sistema distinto de esos grandes que ponéis en la carretera, porque son muchas las bicis que se amontonan en esos aparcabicis, pero gracias por atender. Analizarán así el Departamento de Vialidad y verán ellos cuál es el más correspondiente para este parque. Muchas gracias. Vale. Siguiente escrito, número registro telemático 1058/2021, EH Bildu. Vale. Nahi dozunean, mesedez. Algortako etorbideko eraikina. Bai, urtarriaren amaieran Algortako etorbideko 78 zenbakian dagoen eraikina erortzeko eta kolapsatzeko arriskua zeukala enteratu ginen. Baita ere, 2008ko urtarriaren 28ko gobernu batzarrean udalak eraikinaren jabeari obra baimena emantziola. Hori dela eta hurrengo galderak egin nahi du. Zein izan da benetako arrisku maila eta zein arrisku maila du orain? Eraikin horrek babes mailaren bat du? Eta Getxoko webgunean irakurri dugu udalak astero eraikinaren egoeraren jarraipen egingo duela. Udalak eperen bat ezarri dio jabeari etxea konpontzeko. Epea pasatzen bada zer egingo du udalak, subsidiarioki esku hartuko du udalak. Vale, eskerrik asko Iñigo, bai. Bai, egunon guztioi.
Vale, pues hace un resumen de lo que ha ocurrido en el edificio. Hubo una incidencia policial, la resolución 335 del 2021, el 21 del 1, en el cual, a partir de ella, se requiere a la comunidad privada para que de modo inmediato proceda al inicio de, de las obras de consolidación autorizadas con el acuerdo de Junta de Gobierno que tenía ya desde el 28/1 del 2020. Se le insta a que haga un apuntalamiento urgente en 24 horas, en la cual acude. Se le insta también al desalojo inmediato también del edificio y se le comunica que, bueno, en caso de no hacerlo, pues bueno, se tomarán medidas más drásticas. Entonces, ellos hacen el apuntalamiento interior, también meten unas señales para ver los movimientos, para ver si eso se va abriendo. Eso lo corrigen y por esa parte pues quedaría apuntado el edificio y se hace otro informe del arquitecto donde dice que ya está en una situación corregida. Posteriormente sí que hubo algún pequeño desprendimiento de la fachada principal y también se le instó a que tuviera una medida, que es la red que tiene en la carretera general. Hasta que se aseguró el apuntalamiento, pues hubo un cierre de la carretera por medida de seguridad. Y luego ya pues se abrió el tráfico. Y sobre la segunda pregunta que hace es ¿cuál es el nivel? En este momento no hay nivel de colapso, tampoco hay peligro de desprendimiento por la zona de la carretera principal. Protección no existe, una protección especial. Y lo que sí se les ha instado es que en un plazo, no habiendo peligro en este momento, en un plazo rápido, entre marzo y abril, pues tengan que realizar las obras. Si no lo hacen, pues volveremos a recatar. Obrak ere egingo horreko lituzke martxoa eta apirilean bitartean. Behintzat hasi obrak. Ondo ulertu daizut. Perdón, desde el 28 de enero tienen la licencia concedida, tendrían que realizarlas. Besterik? Bueno, pues pasamos, hurrengo idazkia, zein da zenbakia itxaron, 2087/2021 EH Bilduk orkestatuko. Egunon, 2018an leka esalkularitzak etzokotze bizitza dutzen azterketa egin zuen, gaur egungo etxebizitza eskariari erantzuten laguntzeko asmoarekin. Txostenean Getxoko udalaren etxebizitza sailak azterketa hau funtsezkoa tresna zela aipatu zuen. Tamalez, txosten honetan aipatzen diren etxebizitza hutsa mobilizatzeko 10 neurriak, lehenengo etxebizitzatako elektrizitate kontsumoei buruz energia operadorek duten informazio eskuratzeko protokoloa zehaztea, bigarren aurpatzuergoaren datu basea protokolizatzea, etxebizitzetan egiten den ur kontsumoaren berri izateko, hirugarren zaharberritzak eta jenderik gabeko etxebizitzak kudeatuko dituen taldea sortzea udaleko hirigintza sailean, laugarrena OHS eta zergari errekargua ezartzeari buruzko balorazioa egitea, ez dira martxan jarri. Hori dela eta hurrengo galderak ditugu. Udal gobernu asmoa du etxebizitza dutzen arazoari aurre egiteko aipaturiko neurriak martxan jartzeko, erantzuna baiezkoa izanez gero, noizko edo. Egunon. Bueno, yo en relación a las... No voy a meter al informe de vivienda en concreto, de vivienda vacía, pero bueno, en relación a las 4 medidas que expresa el informe del año 2018, hay una serie de medidas contempladas para la vivienda deshabitada y ahora mismo exigen disponer de la habilitación, o sea, de habilitaciones legales para desarrollo reglamentario. Sabéis que el Gobierno vasco está trabajando en eso desde el año 2019 y, por tanto, necesitamos esa regulación para establecer las medidas de cumplimiento. ¿Vale? En cuanto a la protección de los datos de energías y agua, sí que hemos ido intentando analizar esta situación, pero nos encontramos con un problema, incluso alguno más profundo. No existe habilitación legal y luego además existe un problema con la protección de datos en relación a que
así como el consorcio de aguas formamos parte y podríamos disponer de datos en cierta manera, las relaciones privadas entre los titulares de la vivienda y las empresas energéticas pues genera un problema importante para poder conocer esos consumos. Porque además la ley, hay un artículo por ahí de ley de vivienda que no nos permite hacer recopilación masiva de documentación. Es decir, tendríamos que ir una petición a una por una de cada vivienda. Y en cuanto al equipo del área de urbanismo, pues entendemos que una vez que solucionemos el problema, principalmente el problema anterior, tendríamos o deberíamos ponerlo en marcha, ¿vale? Y finalmente la otra vía, vamos a decir, de estímulo para la movilización de la vivienda vacía, que es el recargo del IBI, pues es cierto que habría que modificar primero la ordenanza fiscal reguladora del IBI. Segundo, analizar si el esfuerzo que nos va a suponer nos compensa con la recaudación y el resultado del mismo. Es decir, creo que ahora mismo, lo digo de memoria, la ley nos limita a un recargo del 10% y no tenemos muy claro si ese 10% va a producir un efecto de movilización sobre la vivienda con la consecuencia del esfuerzo que nos pusimos nosotros y el poco efecto que puede llegar a producir. Y bueno, eso es lo que puedo deciros de cómo estamos en la actualidad. Bale, orduan, ondorioztatzen dut, ulertzen dudana da, momentuz ez duzuela neurri bat ere abiatuko, ezta? Hori da, momentuz edo epe laburrean behintzat ez duzu horrelako egiteko asmorik. No, en el corto plazo, a ver, sí que estamos pendientes, como digo, de la habilitación legal del decreto famoso de desarrollo de la ley de vivienda, que nos permita, quiero decir, sabemos que tenemos la vía del canon y la vía del IBI. La vía del canon es complicada en este momento por el tema de las relaciones privadas que hay con las suministradoras energéticas y la vía del IBI, pues yo creo que con un 10% no tengo, yo personalmente, habría que hacer un estudio por parte del área de recaudación si ese 10% implica la movilización de la vivienda vacía, porque es posible que en un municipio como el nuestro, quien la tiene vacía puede permitirse un recargo del 10% de IBI y no movilizarla. Entonces, esa es la cuestión importante. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues pregunta número 7, escrito número de registro telemático 1089/2021, EH Bildu. Behin eta Behin eta berriro, eskatu izan dugu, Algortako etorbidea Gazolendig zaharra eta udaletxe arteko zatian, norabide bakarrekoa bihurtzea. Oinezkoentzat lekua irabaziz eta bidegorria gehituz. Azkena pasadan hileko horrekontuen osoko bilkuran. Udal gobernuaren erantzuna beti izan da horrek trafiko aldaketa nabariak eragingo duela eta azterketa serio behar duela. Urtarriaren amaieran, Algortako etorbideko 78 zenbakian dagoen eraikina erortzeko eta kolapsatzeko arriskua zela eta errepidea moztu zen. Honen ondorioz, trafiko aldaketa ezarri behar izan zen. Antza, astebetean indarrean jarri den trafiko aldaketak ez du arazorik sortu. Hori dela eta hurrengo galderak egin ditugu. Zenbat kexa jaso ditu udalak trafiko aldaketa horregatik, aztertu alda autobus ibilbideen aldaketak enbarazo handi egin duenik ala erabat bidegarria izan den, egoeraz baliatu da udal gobernu taldeak datuak eskuratzeko, irakasgairik edo ondorioak atera ditu udal gobernu taldeak derrigorrezko trafiko horren aldaketaz? Vale, eskerrik asko Ibon. Lehenengo galderari erantzuten, zenbat kexa jaso ditu udalak trafiko aldaketa horregatik, gure arloan, azpiegituretan ez dugu jaso kexarik, hori da, ez dugu jaso, baina udaltzaingoari galdetu diogu eta esan digute alde batetik izan dutela kexa bat, etorbide horretan lokal baten kexa izan da, hain zuzen, konkretuki, 32. lokalako kexa, eta beste aldetik bai jaso dituzte auzokideen deiak, hori, arazo horiek, kexa hori jartzen. Orduan, beste gainerako galderei dagokionez, uste dut
ez dakizin batzordetan, baina esan genuen trafiko azterketa bat egingo genuela, ez dakit noiz izan zen, pasadan urtean izan zen, esan genuen azterketa egingo genuela, eta trafiko azterketa hori eginda daukagu Leber enpresari enkargatu zitzaion. Txostenean adierazten duenak, edo txostenak errepidearen mozketa puntualarekin ere antzeman ditugun arazo batzuk adierazten ditu. Adibidez, trafiko handia pasatzen dugu hemen Foruz kalean, edo Foruak kalean, eta kontutan izan behar dugu ikastola bat dagoela eta ere zerbitzugune bat dela. Baita ere izan dira autopilaketa batzuk hortzenbeko biribilgunean, erretonda hori Udaltzaingopeko biribilgune horretan. Eta, esan behar dugu oraingoz ez dago erabakirik hartuta, baina txosten honekin eta errepidea moztuta egon den bitartean hartu diren datuekin, beste neurri osagarri batzuk aztertzen ari dira, inguru trafiko antolatzeko laguntzeko. Eta orduan, nahi badozue, txosten hori edo azterketa hori bidelaiko dizuet, zue bebai ikusteko, bale? Bai, bidali, mesedez. Bai. Vale. Sí, si no lo podréis enviar también a nosotras. Sí, a todos, como hemos hecho en alguna otra ocasión, que cuando se solicita una información se manda a todos los participantes de la comisión. Bueno, pues escrito número, registro telemático número 1160-2021 del Grupo Municipal Popular. Vale, adelante cuando podáis. Sí, esa es la modificación en el punto 33 de la Junta de Gobierno Local del 26 de enero, en el que se modificaba la licencia de obras de las parcelas esta 10B de Iturribarri, en el que se aumentaba el número de viviendas que se iban a construir. Era que nos explicáis un poco el motivo por qué se pasaba, me parece que eran de 12 a 15 o de 10 a 15 el número de viviendas que se iban a construir en esta unidad de Iturribarri, en ese bloque. Vale, Isabel, adelante, sin más, es que casi estabas respondiendo tú a la pregunta. La modificación ha consistido en eso, precisamente, en pasar de 12 viviendas a 15. Preguntar el motivo, eso ya lo leía, pero ¿cuál es el motivo que les dejemos de repente ahora a estos construir más viviendas en el mismo espacio? No, pero la edificabilidad es el... La edificabilidad es el parámetro rector. Quiero decir que no es que aumenten edificabilidad, la distribuyen de otra manera y en vez de resultar 12 viviendas, pues resultan 15. Bueno, sí, pero no levantan más altura, simplemente que en vez de hacer una planta de 4 viviendas, hacen de 5, cambian el... a ver, la estructura del edificio sigue igual, lo que pasa es que meten más viviendas en el mismo espacio. Eso es. Vale, eso es lo que quería saber, porque se comentaba en el barrio que se iba a levantar una altura más en alguno de sus bloques. Lo que estaba autorizado, digo yo, pues es una distribución diferente. Vale, gracias. Sí, vale. Pues siguiente pregunta número 9, escrito número de registro telemático 1274 del Grupo Municipal Popular. Sí, esta es otra queja de los vecinos de la zona, el Parque de los Piratas, que está ahí en Obispo Echeandía. Como todos sabéis, tiene una valla que se cierra y lleva una temporada que está cerrada y sin la cámara, me imagino que vigila que funcionará, pero no se cierran las puertas, crea molestias a los vecinos. Quería saber si había ya una orden de no cerrarla o es una avería puntual o qué es lo que está pasando en ese parque. Bueno, lo que está, no es que esté pasando nada, vamos, lo que se está analizando es entre infraestructuras y Udaltzaingoa, o sea, la Policía Municipal, pues se ha visto que ya no hay tantas incidencias como hubo en aquel momento cuando se optó por el cierre de ese parque. El escenario es otro. Las quejas que se han registrado en el año 2020 referente al parque son únicamente 2. Una está registrada el 1 de marzo, domingo, un aviso recibido a las 15:02 y se decía que era por estar bebiendo, es decir, que ni siquiera es en el horario de ese que se mantenía el parque cerrado. Y la siguiente queja registrada en ese mismo año, en el 2020, es el 18 de septiembre, viernes, a las 2:32 de la madrugada, esta sí es de noche, por personas que estaban cantando. Entonces, como se ve, pues no hay incidencias, no hay tantas quejas y entonces pues se está valorando si se procede o no a la reposición del cierre. Es verdad que todavía pues no hay ninguna decisión determinante, pero el escenario es otro al que se optó cuando se cerró ese parque. Sí, gracias. Pero ¿por qué motivo de repente
El sistema entonces funciona. Os habéis decidido dejar de que se cierre por la noche, porque sí, o sea. Si El funcionaba motivo bien es el que- sistema de que no se que se cerraba y no había problemas, ¿por qué ahora nos arriesgamos a abrir el parque y dejarlo abierto? ¿Qué queremos? ¿Que haya molestias o que, No, que se no es corra que la no- voz y los chavales vayan? Es que no entiendo. No, La postura del equipo de gobierno no la entiendo. el sistema no ha funcionado, o sea, está estropeado y entonces lo que se ha dejado es de reponer ese sistema. Se ha visto que no hay mayores incidencias, mayores quejas y por eso se está analizando, se está evaluando si se procede o no a la reparación del cierre. Vale, siguiente escrito, número registro telemático 1376, presentado por EH Bildu. Bai, nahi dozunean, Nerea edo Ibonek. Bai, horrendatze kaleko galdera zan hau, bueno, orain dela herritar batek esan digu, horrendatze estarta inguran, ahora batzuk abiatu direla, bertaratu gara eta konfirmatu dugu horrela dela, horregatik, bueno, galdera da ia berzen da obra horren helburua. Argazki batzuk atzikitu ditugu eta, bueno, san argitzeko ez genukalako argi zein zen helburua. Íñigo, bai. Bai, egunon. Vale, las obras que se están realizando son el soterramiento de un cable de fibra que viene desde Berango y entra en la zona de Guecho en terrenos privados. Existen todos los permisos, tanto los perceptivos técnicos municipales, tanto de arquitecto como de medio ambiente. En Gobierno Vasco tampoco ha puesto ningún problema y es un soterramiento de un cable. Vale, eskerrik asko. Barkatu. Vale, siguiente pregunta. Eso es la número 11. Escrito número de registro telemático 1437/2021 del Carrequín Podemos. Carolina, cuando puedas. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con accesibilidad. En el pleno del pasado mes de enero se hizo alusión a un estudio de accesibilidad para el centro de la Escuela de Música Andrés Isasi de las Arenas. Sobre esta cuestión queremos... Carolina, perdona, antes tenéis presentada la del nuevo Boulevard, que la habéis titulado como Nuevo Boulevard. Después viene... Pensé que había entrado la otra. Eso Vale. es. Bueno, pues en este caso, el 9 de febrero se anunció a través de la prensa con el diputado general y diferentes alcaldes y alcaldesas el proyecto que comenzará en la segunda mitad del 22 sobre el nuevo Boulevard. Dado que nos hemos enterado de esto en los medios de comunicación, querríamos saber la siguiente información. Primero, en la noticia dice que los ayuntamientos de Guecho y Leioa tendrán que hacer frente a parte de los gastos de dicho Boulevard por ser titulares de la carretera BI 711. Dentro de la estimación que se ha hecho del coste, ¿cuánto porcentaje le corresponde a Guecho? ¿Cómo tendremos que hacer frente a la parte del gasto total? ¿Debemos realizar informes medioambientales previos al inicio de obras para que se respete el entorno y la diversidad? ¿El diseño del proyecto ha tenido en cuenta las posibles consecuencias medioambientales del entorno, sobre todo en lo que respecta a la protección de la biodiversidad de la orilla de la ría? ¿Cómo se va a abordar este proyecto desde el ayuntamiento? ¿Va a afectar la redacción del PGOU? ¿Se va a hacer algún proceso participativo en Guecho, dado que seremos parte del proyecto y que para efectos prácticos y económicos nos va a implicar? Y si se va a ligar este proyecto a la nueva red de Bidegorris que se está planteando en Guecho, incluida la del nuevo carril de Sugasarte que ya está predispuesto. Bueno, este proyecto es de la Diputación Foral de Vizcaya, como bien sabéis, y sí es verdad que muchas de las preguntas que las que presentas aquí, pues no las voy a poder contestar porque es un proyecto, ya te digo, que es de la Diputación y tal vez pues sería mejor que las podáis dirigir pues en otro órgano más a detalle. Entonces, lo que sí sabemos es que actualmente el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación está trabajando en el proyecto constructivo que va a definir así pues, las características y los trazados del puente ese que dicen que van a unir las dos rías y del propio Boulevard. Pero en estos momentos es que no hay el proyecto se está desarrollando, es la única información que tenemos. Entonces, respecto a las preguntas que hacéis, a ver si en principio en Guecho apenas va a haber obra civil. Conocéis perfectamente que nosotros tenemos el Bidegorri, lo tenemos trazado prácticamente hasta el término municipal de Leioa.
A escasos 30 metros, 35 metros igual será la conexión que decidamos si la vamos a hacer o si no, pero es muy poco el tramo que nos quedaría por conectar con esta nueva infraestructura de Bidegorri. Después, preguntáis cómo tenemos que hacer frente, aparte del gasto total, pues ya te digo, o sea, sería el gasto como una obra civil nuestra de los 30 metros que tengamos que ejecutar nosotros de nuestra conexión, de nuestro Bidegorri con el que dejen en el límite de Leioa. ¿Qué más? ¿El diseño del proyecto ha tenido en cuenta las posibles consecuencias medioambientales? Pues ya te digo, estas preguntas es mejor que las hagáis en juntas, que como todos los representantes que estamos aquí tenemos representantes en juntas y yo creo que os van a poder dar mayor detalle del que podamos dar nosotros desde el ayuntamiento. Y no sé si... A ver, ¿se va a hacer algún proceso participativo? Pues no lo consideramos realmente. O sea, nosotros en Guecho tenemos lo que tenemos 30 kilómetros de Bidegorris ya trazados por nuestro municipio. La actuación de esta obra es muy escasa, que es lo que hemos hablado, y lo que sí es que lo que nos va a aportar, pues sí es importante, sí es clave pues para el tema de la movilidad sostenible, pues porque nos va a conectar directamente con Bilbao a través de una vía segura para el transporte, para el desplazamiento a través de un medio de movilidad sostenible. Entonces, pues bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta, Carolina, al respecto. No, es que como nos enteramos por la prensa, queríamos traer más información, no estamos haciendo ninguna valoración del proyecto, simplemente queremos conocer las medidas y las disposiciones. Y bueno, ha sido primero esta comisión que juntas en este tema, entonces bueno, también la vamos a remitir allí. Gracias. A mí lo que me han trasladado es que todavía no está el proyecto desarrollado, lo están desarrollando ahora, no hay ni siquiera un anteproyecto, están en ello. Bueno, pues continuamos con el siguiente. Bueno, la anterior la había leído casi completa, que era sobre el tema del estudio de accesibilidad de la Escuela de Música Andrés Isasi. Dentro de qué plan se contempla este estudio, ¿es solo específico para este centro o contempla necesidades en otras áreas detectadas? ¿Cuál será el coste de este estudio y cuál es el objetivo concreto que persigue? Y si esto va a llevar modificaciones en el edificio y si se tendrá en cuenta este tipo de necesidades de accesibilidad y no solo de movilidad. Vale, sí, bueno, lo que se ha contratado es un estudio a un estudio de arquitectura que redacte el proyecto para la implantación y la solución que dote de accesibilidad al propio centro de Andrés Isasi, que en estos momentos no es accesible. Entonces, lo que se ha contratado ha sido a I3 arquitectos el estudio para que se dote de esa accesibilidad en concreto a este centro. Y la redacción del proyecto tiene un coste, ya que preguntáis por el coste, tiene un coste de 14.500 euros más IVA. Sí. Continuamos entonces. Continúa. Sobre patrimonio. En el mismo pleno que se habló de lo de la Andrés Isasi, se nombró un análisis del patrimonio municipal dentro del debate sobre el edificio San Martín. Preguntamos sobre ello. ¿Cuándo se va a proceder a actualizar el inventario de patrimonio municipal de Guecho? ¿Cuándo se pretende hacer este análisis que se nombraba y con qué objetivos? ¿Y se va a considerar hacer algún tipo de seguimiento? ¿Se tomarán medidas de conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio, etcétera? Bueno, la última rectificación de inventario corresponde al 31 del 12 de 2019 y normalmente lo sometemos a votación en el Pleno en el primer trimestre, pero este año, por razones obvias, se aprobó el 29 de septiembre en el Pleno de septiembre. ¿Vale? Existe un documento que además se entregó a todos los partidos. De todas maneras, en la toma de posesión se hace entrega del inventario a todos los concejales y concejalas y luego, evidentemente, se verifica y se renueva cada año. El análisis que estamos realizando, básicamente estamos realizando una recabación de los datos del patrimonio en lonjas y edificios municipales existentes, también comunicándonos con las diferentes áreas, porque al ser patrimonio municipal, si lo usan las áreas, no tienen que darnos cuenta al área de patrimonio, es decir, pues si es un elemento asignado al área de juventud, lo usa juventud y no tiene que decir nosotros si lo usa o no lo usa, ¿no? Entonces sí que estamos mirando qué elementos, quién lo usa, por qué está ocupado y bueno, y el objetivo principal pues es analizar los inmuebles que tenemos, intentar ser lo más eficaces posibles en cuanto a compensar titularidades con arrendamientos y aquellas propiedades que tenemos ahora mismo arrendadas y que pueden ser utilizadas por una titularidad propia, pues abordarla.
Y bueno, poco más. Bueno, y sobre la última pregunta que hacéis, si va a conseguir algún tipo de seguimiento, nosotros de patrimonio, evidentemente, estamos pendientes de las situaciones de cada edificio y trasladamos a edificios municipales las necesidades que preveemos. Sin más. Sí, pasamos a la siguiente, Carolina. Sí, continúo. A ver, esta pregunta tiene que ver con el numeral del Bolúe, porque hemos podido ver algunos desperfectos, anexamos algunas fotos y nos preguntamos sobre ellos si tienen conocimiento desde el área de medio ambiente sobre el estado de las infraestructuras concretas que presentamos del humedal del Bolúe, si existe algún plan de mantenimiento para esta zona que necesite mayor atención por su exposición a la humedad y al paso del tiempo, y con qué frecuencia se realizan las labores de arreglos y mantenimientos en el humedal. Bien, el mantenimiento y limpieza del humedal de Bolúe se realiza desde el servicio, desde la contrata del Servicio de Jardinería Municipal. En concreto, hay una persona dedicada exclusivamente a ello y se realiza la revisión semanal y se realizan las labores de reparación, fruto de los desperfectos que en la mayoría de los casos son por vandalismo. En concreto, por ejemplo, el año pasado tuvimos que cambiar 3 veces los miradores de mimbre, por ejemplo, porque los quemaron, ¿vale? Entonces, los desperfectos que ponéis, yo creo que la papelera ya está, y el otro desperfecto en el suelo del mirador, estamos pendientes de recibir la madera para realizar su reparación. Vale, pues muchas gracias por las reparaciones. Continúo. Cita. Sobre el PGU, ¿en qué momento se encuentra? ¿Qué plazos se contemplan con todos los contratiempos que pudiera haber por la situación del COVID-19? ¿Está trabajando actualmente el equipo redactor en el avance? ¿Van a traer algún representante de dicho equipo aquí a la comisión, por ejemplo, para que nos presenten avances de dicho trabajo? ¿Cuándo se va a volver a abrir la posibilidad de reunión del equipo redactor con agentes sociales y ciudadanía o personas interesadas? ¿Cuáles son los siguientes pasos en la redacción del plan general? ¿Existe ya algún informe de cómo se está aplicando las nuevas DOT y de cómo afectan los PTPs y los PTPs a la actualización del PGU? ¿Se ha valorado declarar a Azcorri como zona de protección mediante el plan especial del PGU, como han propuesto los vecinos y vecinas de la zona a través de Azcorri Bizirri? Y si se les ha dado respuesta concreta a esta plataforma sobre su propuesta. Vaya, bueno, voy por partes. ¿En qué momento se encuentra? Bueno, en la actualidad el equipo redactor se encuentra elaborando el documento de aprobación inicial, no de avance, de aprobación inicial, ¿vale? ¿Qué plazos se contemplan? Pues bueno, los trabajos continúan, también están obviamente siendo afectados por el COVID, no hay que hacer teleconferencias, pero siguen en la medida coordinados y siguen adelante. El 3, ¿van a traer algún representante? Bueno, pues el proceso de difusión y o participación se efectuará tras la finalización del documento para aprobación inicial. O sea, necesitamos este documento. El cuarto, ¿cuál va a volver? ¿Cuándo se volverá la posibilidad de reunión, etcétera? Vale. Lo que se quiere evitar, y se ha dicho ya numerosas veces, son reuniones directas entre la ciudadanía y el equipo redactor. Si hay alguna duda concreta, lo que sí hay un equipo de la casa que la podría atender. No así el equipo redactor. Se puede hacer esas entrevistas al ayuntamiento requiriéndolas y como se han estado haciendo hasta ahora. Vale, si existe ya algún informe sobre las DOT, bueno, existen estudios previos, analiza incidencia del instrumento de la ordenación de territorio, condicionantes superpuestos y demás vínculos territoriales que afectan al PGU de derecho, del que se parte y se va reestudiando en las sucesivas fases del plan. En el caso concreto de las DOT, se parte del decreto 128/2019 del 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las directrices de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado en el BOP del 24 de 9 del 2019, y estas DOT están contempladas o se han incluido dentro de la redacción de la aprobación inicial. Y si se ha valorado declarar Azcorri como zona de protección, bueno, pues el PGU será evaluado ambientalmente por la Dirección de Administración del Gobierno Vasco dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, y la propuesta de Azcorri Bizirri, en principio, hemos mirado, no nos ha llegado oficialmente, no la conocemos, si ha sido remitida. En cualquier caso, el trámite de información pública
que se abrirá tras el acuerdo de aprobación inicial. O sea, cuando tengamos el documento y se inicie la aprobación inicial, pues tendrá oportunidad de presentar alegaciones como el resto de personas que se vean implicadas o quieran hacer alegaciones. O sea que de momento no tenemos una fecha concreta para saber cuándo recibimos algún borrador aquí o cuándo vamos a conocer más información, ¿no? Detallada, digo. Cuando esté ya ese documento terminado, pues a partir de ahí pues empezaremos los siguientes pasos. ¿Y no tenéis una previsión, por decir algo, este semestre, este año? O sea, lo intentaremos para este año, eso creo que ya lo hemos dicho, que lo intentaremos para este año. sobre el tanatorio de Las Arenas. La última noticia que tuvimos e información que se nos dio en esta comisión fue que estaban pendientes de que se presentara documentación que faltaba para que se pusiera en marcha. Por eso preguntamos, ¿en qué momento se encuentra este tema? ¿Han presentado ya la documentación que estaba pendiente? ¿Ha comenzado o no a funcionar el tanatorio? Si es afirmativo, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Se siguen manteniendo reuniones con los vecinos y vecinas de la zona que mostraron su oposición a la puesta en marcha del tanatorio? ¿Se han revisado las instalaciones a fondo para poder garantizar que no haya problemas de salud para los vecinos y vecinas? Vale, pues os voy hasta donde yo sé en qué situación está. Vale, sí que es verdad que la empresa sí presentó una documentación final de obra. Había algún tema como visado que ya se resolvió en su día, pero había unas justificaciones del RITI, etcétera, que no estaban correctas, por lo cual en este momento el arquitecto pues ha solicitado esa documentación. Además de esa documentación preceptiva, estaban los dos informes favorables o no de sanidad. Uno ya llegó, fue favorable, y otro ha llegado esta semana y también es favorable, el segundo informe. Por lo cual, pues apuntará al expediente con los requerimientos que ha hecho el arquitecto municipal. Cuando esté toda esa documentación correcta, hará la visita de fin de obra y cuando constate que la documentación que tiene es la correcta, pues determinar si hay actividad o no. Por lo cual, la pregunta, si ha comenzado a funcionar el tanatorio, pues no, o sea, no tiene en este momento, no tiene licencia. ¿Se sigue manteniendo reuniones con los vecinos? Bueno, pues, últimamente no ha habido, la última fue en septiembre, porque en este momento hemos estado a falta de documentación y cuando se haga la visita a fin de obra con toda la documentación y se constate que está todo correcto, pues si lo requieren, como siempre, pues se les atenderá o se va con ellos. Con ellos ha estado constantemente, incluso con el abogado de la comunidad propiedad Mercedes 7, pues se ha estado hace una semana, me dicen los técnicos. O sea, hay una comunicación fluida. Entonces entiendo que a través del abogado tendrían que estar un poco informados, ¿no?, los vecinos y vecinas. Por lo menos la Mercedes 7 me dicen aquí que la semana pasada ha estado en contacto con los técnicos. Siguiente pregunta. Vale. Sobre la rotonda de Ascorri. Hace meses se anunció que entraría en marcha esta rotonda. Cuando se hizo advertimos que en esta misma comisión que los conductores de Bizkaibus no estaban haciendo uso de la misma, dado que el giro en el mismo lugar, hacían el giro en el mismo lugar que antes. Queremos saber lo siguiente. ¿Se ha hecho algún análisis de la utilidad de la rotonda desde Bizkaibus? ¿Ha habido alguna comunicación más con Bizkaibus y personas que solicitaban una solución para esta zona para saber si lo decidido les ha parecido adecuado y útil? Bueno, pues si se ha hecho un análisis, no sé si os referís a si hemos ido a algún técnico municipal a ver si se hace uso de la rotonda o no. No sé si os referís a eso. Realmente no, o sea, no hemos ido a verlo. Entendemos que ahí está una rotonda. Bizkaibus, que era el que tenía el problema para hacer el giro, se les comunicó a finales de octubre de que ya estaba finalizada esa obra y que ya podían hacer uso de la misma. Ellos nos dieron el agradecimiento y nos comunicaron que ya estaban haciendo uso los conductores de esa rotonda y ya no se ha vuelto a tener más comunicación al respecto. O sea que esto sucedió al inicio, ¿no?, cuando se inauguró la rotonda, entiendo. En octubre, sí, noviembre, sí. O sea que a momento de hoy no tenemos certeza ni comprobación por parte del ayuntamiento de que si esa rotonda se está utilizando. Es que a nosotros nos siguen comentando desde la zona que ven que los autobuses no la están usando.
Entonces, sí nos gustaría, pues, a manera de ruego, pedir si sabemos si se está utilizando, porque, pues, como ejercicio de rendición de cuentas, queremos saber hasta qué punto era justificada esa rotonda en ese lugar específico. Porque sabemos que habían otras alternativas, por eso queríamos saberlo. Otras alternativas, no sé qué otras alternativas podría haber. Allí se actuó en la zona con la disponibilidad de terrenos municipales que teníamos y la confluencia de las dos estradas que estaban. Entonces, más alternativas, se vio cuál era el lugar para hacer esa rotonda, en términos municipales, no en términos privados. Entonces, si me dices que hay gente que dice que todavía no están haciendo uso Bizkaibus, pues entonces sí nos pondremos en contacto con Bizkaibus, con el departamento, con la dirección, a ver si eso es cierto. Pero entendemos que la rotonda está ahí para que sea utilizada precisamente por esa queja que presentaron los transportistas o los choferes de los autobuses que no podían realizar la maniobra con seguridad en la parte alta. Lo que queremos saber es si se ha solucionado esa parte y si ha sido justificada la rotonda en ese lugar. Por eso queríamos comprobarlo, básicamente. Pero justificada en ese lugar, no sé a qué te refieres, Carolina. A ver, hemos comentado aquí ya en más de una ocasión que desde otros colectivos también se sugirió que habían otras alternativas para la ubicación de la rotonda. Una de ellas era enfrente de la estación de autobuses, donde se nos ha dicho que eran terrenos privados, pero nosotros aún viendo además que estos días han hecho unas obras de fibra óptica exactamente en ese mismo lugar, pues nos queremos preguntar por qué unas obras se pueden hacer y otras no. Entonces, bueno, simplemente lo que queríamos saber es si la rotonda está solucionando el problema que decían que tenían los conductores de Bizkaibus y si se está utilizando básicamente para poder hacer un ejercicio, pues, de control y rendición de cuentas. Si luego nos decís que sí, que la están usando, pues nos puede gustar o no, pero bueno, tendremos que saber que la están utilizando. Bien, te vuelvo a decir que nos pondremos en contacto entonces con el transporte, con el consorcio de transportes, a ver si Bizkaibus, los choferes la están utilizando, pero de hecho la rotonda está ahí puesta por ese problema que ellos detectaron de la maniobra inadecuada en la parte de alta de Goyeneches, ¿no? Siguiente pregunta. Sobre el mercado de Algorta, ¿sigue pendiente que se lleve a cabo algún Perdona, Carolina, esa pregunta se ha trasladado, la habéis hecho también en la comisión siguiente de Ciudadanía y se va a responder en ella. Así que pasamos a la siguiente. Sobre el proyecto de la subfluvial, dado que bajo la ría se pretende unir las dos márgenes, nos quería saber lo siguiente. ¿Dispone el Ayuntamiento de Guecho de algún informe sobre la afectación de este proyecto a nuestro municipio? ¿Se está informando a los centros escolares que se van a ver afectados por las enormes obras que pretenden llevar a cabo cerca de los mismos para hacer este megaproyecto? Bueno, sobre la subfluvial, pues un poco parecido a lo que te he comentado antes también en el nuevo bulevar ese que habéis titulado. Es un proyecto de la Diputación. Entonces, probablemente os vayan a dar mayor información en juntas generales. Sí sabemos, y eso sí creo que ya se ha comentado, que se sacó a licitación a principios de enero del 2020 y que fue adjudicado el proyecto de elaboración del desarrollo del proyecto de la subfluvial en junio. Por lo tanto, nosotros ahora de momento no disponemos de ningún informe. Están en plazo de desarrollo, de elaboración. Entonces, no disponemos de ese informe que preguntáis. O sea que más allá de las fechas que se han dado, digamos, en prensa, no conocemos ningún plazo más. Bien. Sobre los contenedores, en este anexamos algunas fotografías. El año pasado ya preguntamos por la forma de anclaje de los contenedores para saber si estaban preparados para las rachas de viento. Esta vez en la zona de la Galea hemos observado que han volado durante los días que hubo la Filomena y estas temporales, que han volado literalmente los contenedores arrojando basura y desperdicios sobre el fuerte de la Galea y más zonas. Posteriormente hemos visto que los han sujetado al suelo con unas cuerdas, adjuntamos las fotos y sobre ese tema queremos saber quién ha puesto en marcha este sistema. ¿Ha sido el ayuntamiento o una persona bajo criterio personal? Porque vistas las cuerdas no sabemos quién las ha instalado, básicamente. En caso de que sea el ayuntamiento, ¿bajo qué criterios y cuándo se ha hecho? ¿No existen anclajes más seguros y fiables contra el viento? ¿Es la primera vez que se ponen estos anclajes? ¿Estos son los que pretenden evitar las rachas fuertes de viento donde más se afecta? ¿Y si son medidas intermedias o si se van a dejar como están? Bueno, voluntarios o voluntarias todavía no tenemos en el servicio de recogida y limpieza. Entonces, claro que son los servicios municipales los que deciden poner los sistemas. Estos contenedores tienen un kit antiviento en las tapas que evitan el efecto vela,
pero evidentemente hay zonas muy expuestas en nuestro municipio y la que citáis es la más expuesta con diferencia, donde eso no es suficiente. Entonces, en ese punto y en otros se sujetan mediante cuerdas pita muy tensa y se juntan los contenedores básicamente para que hagan entre ellos más masa, tengan más peso y eviten esos movimientos. Además, no se descargan. Cuando hay previsión de fuertes vientos, se deja el residuo dentro del contenedor para que tenga más peso. Al margen de eso, es el sistema que se utiliza actualmente de manera habitual por los servicios de limpieza municipal, de acuerdo con el responsable del servicio, lógicamente. No obstante, se están mirando más soluciones, como pueden ser anclajes roscados de suelo al contenedor. También se está mirando, bueno, pues en ciertos puntos, hitos que rodeen, o sea, poner U's o arcos a los que puedan sujetarse de manera más estable. Un bulón empotrado en la propia base del contenedor para evitar, pero bueno, se van a hacer pruebas, se están haciendo pruebas en esos puntos que habitualmente cada vez además hay efectos de fuertes vientos en general y bueno, pues en eso está trabajando, pero evidentemente de momento cuando se prevé el fuerte viento se atan entre ellos o se sujetan a suelo mediante esa cuerda que citáis. Pues agradecemos que se esté abordando el tema. Sí es verdad que nos parece que las cuerdas estas, que se pondrán de manera temporal, pero es que muchas veces también se te vuelven a romper. Entonces sí agradecemos que se valore, que se haga otro sistema, porque es una pena ver cómo se está acumulando residuos cuando suceden estas cosas. Gracias. Sobre la canalización de la fibra óptica en Ascorri. A principios de febrero del 2020, la Policía Municipal paralizó la canalización de telefonía y fibra óptica que se estaba realizando en el Pinar de Ascorri, bueno, por la zona, puesto que esta se había efectuado sin licencia y además causó varios daños. Un año después vemos, y como nos informan los vecinos de la zona, que se han reiniciado estas obras o unas similares. Por todo esto preguntamos, ¿qué obras se están realizando en el Pinar de Ascorri y con qué fin? ¿Cuentan con licencia municipal? ¿Son parte de algún proyecto en el que se ha involucrado el ayuntamiento o alguna otra institución? ¿En qué forma estas obras van a causar daños en el Pinar? ¿Se ha dispuesto desde el ayuntamiento alguna medida o protocolo para su protección? Esta zona de Ascorri es de especial interés arqueológico. Es una pregunta, no estoy afirmando, ¿vale? En caso concreto de que sea así, ¿era necesario hacer algún estudio previo pertinente? También vemos que se está levantando concretamente la zona que se decía que era privada, donde propusieron los vecinos de Ascorri hacer la famosa rotonda de la que ya hablamos. Preguntamos cómo es posible ahora hacer una obra de fibra óptica y no la de la rotonda y por qué motivos. Bueno, voy a intentar contestar. Creo que he contestado anteriormente que es una obra de un cable de comunicaciones que la hace Call Technology Services, que son zonas privadas, lo cual pide una licencia y si hay informe positivo de tanto de arquitecto como de medio ambiente, pues se concede. Y no voy a entrar en el tema de la rotonda o no. O sea, si hay una zona privada que solicita una licencia y cumple todos los requisitos, pues se concede la licencia. Y es para soterrar un cable de comunicaciones y no sé si alguna explicación más necesita. Es la misma empresa de hace un año a la que se le retiró, la que no tenía licencia y había empezado unas obras. Pues la que está ahora es Call Technology Services. ¿Y sabemos cuál fue la empresa que hace un año se le suspendió? O sea, si recordamos, es que fue hace un año exacto prácticamente, que estaban haciendo una obra similar y se suspendió por parte de este ayuntamiento porque no tenía licencia. ¿Sabemos a qué empresa fue? Se lo compruebo con el decreto. El decreto es el 3416, el del actual, y el anterior, pues supongo, se lo va a llegar si quiere. Gracias. Sobre la limpieza de las entradas en el parking de San Nicolás. Las personas adjudicatarias de las plazas del parking nos remiten ciertas quejas sobre la limpieza en las entradas del mismo, concretamente sobre el atasco habitual de las rejillas de los sumideros, lo que conlleva a que las aguas utilizadas para la limpieza de la plaza, cuando tiran en la plaza y que tiran luego hacia adentro, pues llevan los desperdicios hasta el interior del parking, causando filtraciones, malos olores y suciedad. Sobre esto preguntamos, ¿cada cuánto se procede a limpiar o desatascar las rejillas de los sumideros? ¿Existen filtraciones dentro del parking derivadas de estos atascos? De ser así, ¿se han efectuado las reparaciones pertinentes?
y si conoce estas quejas el ayuntamiento. Aquí, pues por explicar, sabemos que actualmente al estar los bares cerrados, pues esto ha bajado, pero sí es verdad que nos han comentado y a nivel de previsión de que lo que sucede es que cuando se limpia la plaza con la manguera, cuando se tira agua, al final, al estar esto cerrado por una gran puerta de hierro, terminan entrando los residuos al interior del parking porque la rejilla se suele atascar. Entonces, las rejillas de los sumideros. Entonces, la pregunta va concretamente hacia la parte de los sumideros. Bueno, esta pregunta está respondida el mes pasado, creo que fue idéntica. No obstante, no nos importa repetir. Evidentemente, esa es una zona, en toda ciudad hay puntos más fáciles y más difíciles. Esa es una esquina utilizada por cierta gente para hacer lo que no debe. Y la limpieza se ha adaptado de forma que se empiece desde el fondo en vez de desde fuera, para que precisamente ese agua que puede en superficie, y digo en superficie, que puede entrar en exceso a la rejilla, deje de hacerlo. Y así se está trabajando en este momento. Y la plaza se hace un barrido manual y mecánico a diario y baldeos a la semana. Quiero decir que en principio el sistema es una zona 1 de limpieza intensiva, donde se hace todos los días todas las labores necesarias para el mejor mantenimiento. Y es una zona que hay que tener cuidado, pero nada que tiene que ver con filtraciones que pueda tener el garaje y tal. Son cosas absolutamente distintas. Y si la rejilla se atasca, hay que desatascarla. Y hay que ver si el mantenimiento de esa rejilla, qué parte corresponde al ayuntamiento y qué parte a la comunidad de usuarios de los garajes, ¿vale? Entonces, es que afirmar en general es muy sencillo. ¿Qué es un punto crítico? Ya lo sabemos ahí, pero no es el único punto crítico. Hay que tener cuidado y tiene que tener cuidado especialmente quien está allí haciendo las labores de limpieza, ¿vale? Bueno, por un lado, lo que más nos interesaba saber era exactamente cada cuánto se desatascaban las rejillas. Nos parece positivo que ahora se esté haciendo la limpieza en otra dirección, porque seguramente eso traerá algún tipo de cambio, y eso es positivo, pero sí nos gustaría saber la parte de desatascar. Y luego, creo que tanto nosotros como también los compañeros de Bildu han visto que hay una zona que coincide con la parte inferior también de la zona de la entrada de los baños, que hacia el interior del parking, pues presenta la pared con cierto deterioro. Entonces, sí nos gustaría saber, no sé si corresponde al ayuntamiento, si corresponde a la concesión del mantenimiento del parque, si somos conscientes de que hay una especie aparentemente de filtración, si es así o no, y si se está mirando y atendiendo, para que luego no tengamos, digamos, un daño más grande, básicamente. La respuesta es sí. Otra cosa es con qué nivel de detalle queréis. Es decir, es que tampoco matizar que vamos a hablar. Sí, somos conocedores, es un punto crítico. La rejilla, siempre que se atasca, se procura intervenir de manera casi inmediata y el límite entre la comunidad y el estos, hay una relación pues que es habitual. La queja normalmente se recibe de manera inmediata en los servicios municipales y se actúa en consecuencia, sabiendo las condiciones del espacio. Pero es que es así, es decir, que hay que tener especial cuidado, sí, que estamos procurando tenerlo, sí, y que dependemos de la gente que está ahí interviniendo, de la sensibilidad de ambas partes. Continúa, Carolina. Sí, es la última pregunta ya. La semana pasada pudimos observar maquinaria pesada en la zona de la Nagusienechea y el antiguo Euskaltegui de Romo. Aunque hemos analizado el decreto sobre el permiso otorgado para ello, preguntamos lo siguiente. ¿En qué consisten y para qué se realizan los sondeos del estudio geotécnico? ¿Es un estudio previo a la elaboración y redacción del proyecto? La empresa que se encarga de dicho estudio ha sido adjudicada a través de la Comisión de Seguimiento del Proyecto del Centro Intergeneracional o de forma directa por Azpiegitura. En caso de contracción directa, ¿se ha dado cuenta la Comisión de Seguimiento? ¿Y qué plazo contemplan para dichos sondeos y cómo van a afectar al proyecto? A ver, el estudio geotécnico, como dices por las palabras, lo que trata es de conocer cuál es el estado del subsuelo y es preceptivo para cualquier obra, tanto civil como arquitectónica, sobre todo cuando va a llevar cimentaciones, ¿vale? La Comisión de Seguimiento del Centro Intergeneracional no tiene capacidad administrativa ni capacidad de contractual, ¿vale? No podemos contratar nada. Eso lo hace pues, las entidades administrativas que correspondan, en este caso es Azpiegitura, a quien se le ha encomendado por parte de Diputación la elaboración del proyecto y efectivamente es preceptivo para la elaboración del proyecto y para eso se está haciendo. El plazo de ejecución es un mes aproximadamente y a la vista de los resultados de sondeos se estimará si es necesario hacer una segunda fase de sondeos o no.
Bueno, de todas formas, como ayer este tema también se trató en las Juntas Generales, que hubo un monográfico sobre el tema prácticamente, pues bueno, también vamos a recoger información de ello, pero bueno, sí agradeceríamos que cuando se vayan a realizar este tipo de estudios se nos avise también si se puede en esta comisión, pues porque creo que todas y todos nos enteramos porque vimos que habían puesto los herramientas. Si me permites, nosotros tampoco nos enteramos demasiado tiempo antes. El tiempo, creo que entraron el 1 de este mes, ha sido, ¿no? Nos enteramos el jueves o viernes anterior para poder hacer el dispositivo, o sea que tampoco, o sea, no fue mucho más, no teníamos tanto conocimiento previo, ¿vale? Vale, pero teóricamente os tendrían que avisar. Sí, tendrían que avisar, pero a veces no siempre se avisa. O se entiende a veces que no es necesario, tampoco te puedo decir. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Carolina, sí, hay dos preguntas de organización Hay y dos cuentas. preguntas dirigidas a la Comisión de Organización y Cuentas que yo creo que son, bueno, creo... Las leo. Son dos preguntas Sí, que habéis presentado en la Comisión de Organización y Cuentas, pero que se deben de contestar aquí en la Comisión de Territorio. Si me dais de Patrimonio. un segundo para abrirla aquí en el archivo. Si quieres las leo. Sí, por favor. Y, o las leo yo, Álvaro, y las contestas tú, ¿o qué? Dame un segundo y la abro, por lo menos para tenerla presente, ¿vale? Aquí la tengo. Una es sobre la comisión de seguimiento Sí, la Arana Gusian también. y la otra es una pregunta sobre el parque de San Nicolás. Vale, pues procedamos a ello. Directamente. ¿Sin leer la pregunta? Vale, perfecto. A ver, la de patrimonio... Vale, la de patrimonio. ¿Se ha comenzado a reunir la comisión de seguimiento? Bueno, la comisión de seguimiento hemos celebrado la primera sesión de constitución. Está conformada por tres técnicos de la Diputación, dos técnicas en este caso del Ayuntamiento de Guecho y por mí. Se constituyó la primera sesión. Hemos acordado celebrar sesiones cada vez que lo requieran. No eran muy partidarios de establecer un periodo fijo. Bueno, pues yo como estoy también a disposición de lo que indiquen los técnicos porque entiendo que sabrán las necesidades que podemos tener o no. Y bueno, básicamente en orden del día, pues se constituyó la comisión, se eligió presidencia y secretaría. La presidencia me ha correspondido a mí por un periodo de 1 año y la secretaría le corresponde a un técnico, a una representación de la Diputación. Cada año iremos cambiando. Luego se hizo un comentario, un seguimiento sobre el proyecto, sobre la coordinación de la licitación, que sabéis que ha salido recientemente a licitación. Y así como con los pliegos, bueno, nosotros hicimos nuestras propuestas desde el área, porque hay que recordar que el Ayuntamiento está presente en este proyecto como vivienda por sus alojamientos dotacionales, ¿vale? Luego estuvimos hablando también de las necesidades de desalojo del inmueble para cuando sean las fechas y se acabó la comisión, no fue demasiado. Entonces, en cuanto tengamos el acta de la comisión, bueno, la van a exponer, pero yo la traeré aquí y la entregaré a los grupos, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta, que estaba dirigida como si fuera contratación, entiendo que esta es de patrimonio. Habla sobre el parking, es una pregunta que ya respondí en la pasada comisión de territorio y lo único que puedo es repetir lo mismo. En cuanto al parking de San Nicolás, estamos a la espera de los resultados que tengamos en el Manuel Gainza, tanto en precio como ocupación, como sistema de funcionamiento, y sí que estamos haciendo ahora una pequeña prospección del entorno de San Nicolás para ver cuál podría ser la afección que tendrían los precios que nosotros pusiéramos y según vayamos viendo cómo avanza la ocupación de Manuel Gainza, pues tomaremos decisiones. Y hay una pregunta que es sobre la limpieza del parking. Yo en principio no tengo noticias, pero la limpieza propia del parking corresponde a la comunidad de propietarios. ¿Vale? Solo por preguntar. Entonces no tenemos ningún dato concreto sobre cómo va a ser el contrato futuro que se quiere hacer para el parking de San Nicolás. No se ha decidido
No hay decisión. Nos ha decidido un poco, como decía en la comisión anterior, esperando un poco a ver cuál es el resultado con Manuel Gainza. Vale, pues por último tenemos un escrito, una pregunta presentada por un vecino que va a proceder a leerla, Isabel. Sí, nos ha llegado una consulta que realiza Luciano Cuchí San Millán, que paso a leer seguidamente. Dice así: en la web del Ayuntamiento de Guecho puede verse que en las promociones de viviendas protegidas para los próximos años permanece el régimen de otorgamiento de compra de derecho de superficie. La VPO de compra es una lotería para unos pocos afortunados. Es con la VPO de alquiler como se alcanza el fin social de las viviendas protegidas, permitiendo la revisión periódica de las condiciones de los adjudicatarios y, por consiguiente, el acceso a estas viviendas a quien realmente lo necesita en cada momento. Por todo lo anterior, y para entender la política del Ayuntamiento a este respecto, les hago las siguientes preguntas. Desde el punto de vista de la utilidad a la ciudadanía, ¿cuáles son, a su parecer, los beneficios de la VPO de compra frente a la VPO de alquiler? De nuevo, desde el punto de vista de utilidad a la ciudadanía, ¿cuál es la justificación para seguir promocionando la VPO de compra? Vale, bueno, la respuesta, y desde el punto de vista de la ciudadanía, primero, hay que tener en cuenta que existe una demanda, en este municipio existe demanda de todos los tipos de vivienda posibles, es decir, la vivienda libre, vivienda tasada, vivienda pública en propiedad, vamos a decir vivienda pública en propiedad y vivienda pública en alquiler, tanto en régimen ordinario como en régimen especial. Ahora mismo tenemos en Etxebide, los datos facilitados por Etxebide, bueno, son de noviembre, pero nos pueden dar unos de magnitud correcto. Tenemos un total de 1.128 personas con solicitudes de compra empadronadas, 996 más no empadronados, y para alquiler tenemos 2.052 empadronados y 1.556 empadronados. Nuestra obligación desde el Ayuntamiento creo que es dar respuesta a todas las demandas de vivienda existente y además conseguir que la vivienda en la mayor medida de lo posible genere un mercado sostenible y sostenible, autosostenible, es decir, con las viviendas en propiedad debemos generar los recursos suficientes para poder construir vivienda en alquiler, tanto en régimen especial como en régimen normal. Entonces, en esos equilibrios, cuando el Ayuntamiento lo estime oportuno también y quiera tirar de recursos de patrimonio municipal del suelo, no específicamente generado por la vivienda, pues se podrá hacer, pero nuestro objetivo principal es que el balance de toda la vivienda que se mueve en el municipio consiga financiar una con la otra. Eso es todo. Ivonne, Aurrera. Yo querría hacer un matiz. Nosotros no compartimos el hecho de que la obligación del ayuntamiento sea dar respuesta a todas las demandas sobre tipologías de vivienda existentes. Entendemos que la obligación de las administraciones es dar demanda a la necesidad de vivienda e incluso si puede intervenir en el mercado para que esa necesidad de vivienda se dé de otra forma también. Entonces, ese aspecto, ya que es una consulta de una persona externa al ayuntamiento, nos interesa que, claro, nosotros no pensamos que el ayuntamiento tenga que dar respuesta a una demanda de vivienda libre, de vivienda de lujo, de vivienda de protección oficial en venta, sino de respuesta al derecho de vivienda de la ciudadanía. Y lo tiene que dar de la forma en que pueda ser más extensible posible. ¿Alguna cuestión más? Galderarik, ez? Amaitutzat ematen dugu gorko... bai, esan, bai. Nik eskari, ahoz egineko nuke eskari bat. Oso labur, eskaria da apoaren inguruko batzar informatibo bat egitea. Apoaren inguruko batzar bilera informatibo bat egitea. Formatu ezberdinetan izan daiteke, baina bai gure alderdi politikotik beharra ikusten dugu informazio zehatzago eskuratzeko. Bai, aurreko legegintzaldetik esan dezakegu informazio zehatza ez dugula jaso. Erredakzio taldea momentu honetan zertan dabilen badakigu, oro har simplifikatu den erantzun batean, baina zintzu dira jarraituko diren urratsak ere zehazki ez dakigu, edo bintzat epeak ez ditugu, ez dakizkigu zeintzu diren. Iaz esan zeniguten aurreko urtearen bukaeran onartuko zela
hasierako proiektu hori, eta oraindik aurten ere, aurten izango dela, orduan, neko genuke informazio zehatzagoa ikuspegi teknikotik ere, bai, ez bakarrik politikotik, bezik eta teknikotik momentu honetan reakzio taldea zertan dabilen eta azalpen hori guztiak ematea. Eta, zehaztasun gutxiko, gaur Elkarrekin Podemosek egin ditu galderak, baina beste batzuetan ere, beste alderdi eta talde batzuetatik galderak egin ditugunean jaso dugu informazioa, baina ez bada horrela izan ere ez dugu informazio askori jaso. Orduan, guretzako bere biziko garrantzia dauka APO berriaren eratzea. Eta badaramatzagu urte pila bat hamarkadak honen zain. Eta uste dugu, azkenengo urtean edo urte terdian ez dugula horrenbesteko informazio zehatzi jaso. Hori dela eta gure eskaria egiten dugu, Bildutik eskaria egiten dugu, batzari informatibo bat jasotzeko. Non teknikariak egon daitezken, erredakzio taldea egon daiteke, eta gainerako alderdiok. Bai, hori da gure eskaria. COVID arazoagatik baldin bada, agian egin daitezke formatu txikiko bileretan, baina bai eskari hori egiten dugula. Eskerrik asko. Bale, jasotzen dugu zuen eskaria eta esango dizuegu. Bai, esan, Ibon, bai. A ber, ni beste galdera daukat, aporekin lotuta, baina... Zer lotuta? Aporekin lotuta ere bai, baina jakineko genuke ze lana egiten duen Getxo Kirolportuko zuzendariak edo gerenteak APOa lantzeko lan bileretan eta zeren arabera egiten duen lan hori. Pues el gerente del Getxo Kirolportua es una persona de reconocido prestigio en el ámbito del urbanismo y le hemos consultado una serie de cuestiones, pero sin más allá de que sabemos que sabe y se le ha preguntado desde el ámbito político. Nosotros podemos consultar perfectamente a quien estimemos oportuno y además creemos que es una persona, quiero decir, que están sus publicaciones en cualquier lugar y se pueden ver. Cuando hemos tenido alguna duda desde el punto de vista, especialmente lo digo yo porque lo he hecho yo desde el área de vivienda, cuando he tenido alguna duda sobre cómo trabajar y cómo gestionar la vivienda en el plan general, se lo he consultado, sí. La denuncia dice exactamente eso, bueno, estáis confirmando. Perdona, que no. La denuncia dice exactamente que cómo es posible que una persona que no forme parte, nosotros hemos recibido una denuncia y esto confirma otras informaciones que teníamos anteriores, entonces dice, ¿cómo es posible que una persona que no forme parte de la plantilla de un ayuntamiento como el de Getxo esté redactando su plan general de ordenación urbana? ¿Cómo es posible que al interesarme por la calificación urbana de unos terrenos en Andramari de Getxo, los propios trabajadores municipales me deriven, entre comillas, hacia esa tercera persona, pone el nombre, pero ya sabemos el cargo y ya está? ¿O por qué de reunirme sí o sí con esta persona si no es técnico del ayuntamiento? Esto es lo que dice la denuncia, pero es que nos habéis confirmado ahora mismo que habéis hecho una... Yo te voy a aclarar una cuestión de raíz mala ahí. El otro día en este pleno se ha aprobado el presupuesto de este ayuntamiento, ¿sí o no? Entre el que se incluye el presupuesto del Puerto Deportivo Labra Getxo, donde aprobamos, entre otras cosas, el salario de este señor. Por tanto, esta persona está absolutamente vinculada a este municipio, a este ayuntamiento. Absolutamente vinculada. Y yo te voy a hacer un matiz, porque por las vinculaciones, ¿no? Cuando nosotros en el 2016 pactamos la valoración de los trabajadores municipales, ¿sí? La reacción del PNV fue los trabajadores municipales y no consideró en ese momento, y podemos ir a las actas, ¿sí? Que eran trabajadores del ayuntamiento a los trabajadores de los centros de los entes autónomos. Eso no es cierto. Eso no es cierto, podemos ir a las actas. Podemos ir a las actas. Eso no es cierto. Bueno, pues eso es cierto. Y además... A ver, Álvaro, no he terminado. Vale. Tú estás equivocado y eso es cierto. Y es más, cuando lo hemos presentado más de una vez se nos dijo, habéis pactado los trabajadores del ayuntamiento y esto se va a hacer. Cuando se termine eso, se hará lo de los entes autónomos. Pero esto es cierto. Puedes ir a las actas o preguntarle al teniente alcalde responsable de Hacienda con el que pactamos que aquí no está. O si no, a la otra persona con la que firmamos. O incluso acudir a los acuerdos. En cualquier caso, y recuerdo que esta persona de la que estamos hablando no es trabajador del ayuntamiento, ni siquiera es trabajador municipal, es trabajador de una sociedad anónima de propiedad pública. Pero esa es su relación con el ayuntamiento. Pero lo que más me preocupa
es que le estáis haciendo consultas a una persona que es administrador único o apoderado y administrador de una sociedad que se llama Madriguera Trust y que se dedica a la promoción inmobiliaria. Entonces, esto no tiene un pase. Esto no tiene un pase. Y de la misma forma que podemos ver esa persona que tiene un blog de urbanismo, exactamente, y que tiene publicaciones y que da cursos de urbanismo, también se puede acceder a cuál es la situación de esta persona. Y esta persona es apoderada de una sociedad que se llama Madriguera Trust, cuyo capital es de 500.000 euros, 519.000 porque lo han ampliado hace poco, y es el apoderado de esa sociedad. Entonces, lo que nos parece de todo punto irregular, es que en la redacción, en cualquier punto de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, intervenga una persona que tiene una sociedad inmobiliaria o que se dedica a la promoción de terrenos inmobiliarios. No sé si esto os parece normal, pero a nosotros nos parece absolutamente irregular. Entiendo cuál es la irregularidad, porque esa persona no tiene ninguna capacidad de decisión, ninguna capacidad de decisión. La decisión la tiene el equipo de gobierno y en la propuesta que lleva al Pleno. No hay ninguna capacidad de decisión. Tiene la misma capacidad de influencia que pueda tener cualquier persona en la calle que yo, por ejemplo, le consulte una cuestión porque creo que tiene capacidad para cualquier persona. Yo, si veo a alguien que sé que sabe y le puedo preguntar, oye, ¿y esto cómo se hace no sé dónde? ¿Eso qué es? ¿También está implicado? ¿También? O sea, vamos a ver, ¿a ti no te parece irregular que hagas consultas sobre el Plan General de Ordenación Urbana, No. que es un plan que determina qué usos van a tener los terrenos, qué terrenos se pueden revalorizar y cuáles no, y se lo hagas a una persona que es apoderada de una sociedad que se dedica a promoción inmobiliaria? Pregúntaselo a No le hemos dado Florentino. nada. No hemos dado nada. Es No hemos dado indiferente nada. que les Te lo haga. has dicho, consultas. Consultar ni es decidir, no es decidir. Consultar no es decidir. Tú me lo has recordado muchas veces. Consultar no es decidir. Yo consulto a quien considero oportuno. Igual que en materia deportiva, consulto a quien considero oportuno. Entendemos que las consultas a quien consideras oportunos tienen unos límites legales y desde luego tienen unos límites éticos también. Y consultar sobre la relación de cómo se van a utilizar los suelos de este municipio, el futuro inmobiliario de este municipio, a una persona que tiene intereses en cuál es el desarrollo inmobiliario de ese municipio, intereses particulares y económicos, a ti te parecerá normal, a nosotros en absoluto. Bien. Y seguro que a muchos jueces tampoco les parece normal. A mí ni me escandaliza y me parece normal, porque yo soy responsable de la decisión que tome yo, independientemente de quién me aconsejo o me deje de aconsejar. La responsabilidad de decisión es mía y solo mía cuando la tomo yo, evidentemente. Adelante, Eduardo. He Gracias. levantado antes en la mano. Pero la queja, la denuncia, se refiere a que hay gente que tiene, ciudadanos que tienen que consultar a esta persona cosas de urbanismo del pueblo. Es feo, o sea, como siempre hay que ser honrado y parecerlo, o sea, no es normal una persona que pueda tener conocimiento adelantado, porque lo puede tener, de lo que va a pasar en el futuro PGU de Guecho, sea un agente inmobiliario. Eso no es normal, Álvaro. Yo, todo lo que quieras, no es normal. Los concejales tenemos unas obligaciones, incompatibilidades, tal, no sé qué, y de secreto y de tal, que esa persona no tiene. Entonces, está accediendo a datos privilegiados con 2 años de antelación, que es un riesgo que yo creo que no se tiene que asumir por muy buen arquitecto. Y si no, le contraté de arquitecto urbanista y ya está. Si es un tema de... Si no, quitarlo de ahí, ponerlo de arquitecto urbanista, pero dos cosas, entonces tiene que dejar la empresa, claro. Yo creo que no es bonito. O sea, yo comparto ahí con H. Bildu, que es que no hay que ser honrado y parecerlo. No huele bien estas denuncias y que hay vecinos que tengan que referirse a él. No, yo no lo entiendo, Álvaro. No, la verdad que no comparto. Que un técnico municipal, cuando un ciudadano le pregunta si se tiene que reunir con no sé quién, no sé cuánto, es problema de la respuesta del técnico municipal, ¿eh? Claro, o sea, es la hostia, o sea... Hola, vienen a mí, y me dicen, no, reúnete con Álvaro. Reúnete conmigo, ¿por qué se va a reunir conmigo? O sea, ¿quién te ha mandado a ti? O sea, solamente porque tú digas que te reúnas conmigo, ¿ya me estás dando el valor a mí de decisión? No, de eso nada. Carolina.
Aurrera. A ver, creo que en aras de la transparencia y de que se puedan aclarar este tipo de cosas y no tengamos que estar discutiendo sobre ello, lo más útil sería que, de ser posible, nos comentarais con qué personas os estáis reuniendo a una era de consulta sobre el PGU. Porque es verdad que hemos preguntado antes nosotros por el tema, ahora también ha preguntado a los compañeros de H. Bildu, y lo que se ve es que tenemos una cantidad de dudas que no son contestadas. Quiero adherirme a la petición de la reunión específica sobre el tema que necesitamos, porque lo que no puede ser es que ahora todos nos estemos enterando que es posible que una persona con intereses encontrados pueda estar influenciando, aunque no tenga capacidad de decisión, en este proceso. O sea, puede estar influenciando. Recogemos, Álvaro, recogemos. No lo estoy afirmando, estoy preguntándolo. Me parece una ofensa decir que me influye. ¿Vale? Me parece tomarme a mí por idiota. Y entonces yo acepto que me toméis por muchas cosas, pero por idiota no. O sea, cuando yo pido consulta a alguien y luego en muchos ámbitos de mi labor en este ayuntamiento, tanto en el patrimonio, tanto en la vivienda como en calidad de deportes y en contratación, la decisión la tomo yo con los conocimientos que pueda adquirir. Puedo leerme un libro de Menganito y entonces Menganito me influye, ¿no? Puedo llamarle por teléfono a no sé quién y no sé quién me influye. Joder, vuelvo a decir lo mismo. Creo que por lo menos me merezco el derecho a decir que mis decisiones son mías. Pero creo que también desde la oposición podemos pedir que se nos comente con qué personas se está consultando, precisamente para entender por qué se ha elegido a estas personas, porque seguramente expertos y expertas en urbanismo y arquitectos puede haber personas que no puedan tener intereses encontrados o sospechas de intereses encontrados que eviten que luego los vecinos, las vecinas, la oposición tenga dudas sobre lo que se haga en el PGU. Vale. Entonces, lo que yo creo que se puede hacer es que abiertamente, con transparencia, nos expliquéis con qué personas estáis hablando, trabajando, para que también podamos emitir una opinión y no tengamos que enterarnos de estas cosas aquí de repente en la comisión o por un vecino. O sea, porque siempre podremos verificarlas o no, pero la mejor manera de hacerlo es que nos comentéis directamente y no tengamos que enterarnos. Muy bien, Carolina, ya hemos pasado el tiempo de la comisión, ya lo hablaremos, lo trataremos. Ivonne, no. Erantzun dezaketa guk ez. Ez du erantzun. Ebaki dugu ja. Ez, berak erantzun eta bota duen gauza bat erantzuna behar du. Ivonne, sentitzen dut, ordua da ja. Baina ordua da zuen arazoa. Zuen arazoa, zuen beti murrizten duzue ordua. Urrengo batzordean zein dugu. Interesatzen zaizuenean luzatzen duzue. Eta neri grazia egiten dit, udalonek beti izan du, ¿cómo os metéis con los técnicos municipales? Y de repente ahora toda la responsabilidad política depende de un técnico municipal que lo hace por su cuenta. Me parece absolutamente vergonzoso. Y que lo quieras contar y que lo quieras cortar, me parece todavía... Si lo acaba de decir él, lo acaba de decir. No, perdón, tú has dicho... Esta discusión se ha terminado. No. Su respuesta... Se ha terminado la discusión. Bukatzen dugu ya batzordea. Esto es una vergüenza. Se ha terminado la discusión, estoy diciendo. No se discute en la comisión. Se habla, se dialoga, no se discute. Bukatu dugu batzordea. No se está dialogando nada. Bukatzen dugu, amaitutzat ematen dugu batzordea. Eskerrik asko guztioi, etortzeagatik.